Muy buenos días para todos y sean bienvenidos a esta nueva charla, parte de nuestro ciclo de charlas. Estamos con Mariano Jiménez de parte de PIMCO. PIMCO es un gestor de portafolios de más de 350 billion de tamaño, o sea que es uno de los más grandes del mundo. Mariano es Senior Vice President y Account Manager en la oficina de Buenos Aires, pero también enfocado en el negocio para toda América Latina, es responsable del desarrollo comercial y la distribución de productos de inversión para todo el cono sur de PIMCO. Y bueno, nos acompaña hace mucho tiempo en esta relación que hemos construido con el Itaú, así que ya podemos llamarlo también socio nuestro. Eh, PIMCO para nosotros es una de las gestoras con la que tenemos más relación, así que gracias Mariano por todos estos años, gracias por acompañarnos una vez más hoy en esta charla. Y bueno, adelante con tu presentación, no queremos robarte demasiado tiempo, pero probablemente te vaya cortando mientras hables para hacerte algunas preguntas que me imagino la mayoría de los asistentes van a tener a medida que vayas hablando y bueno, te voy a ir cortando a medida que las vea cayendo. Les recuerdo que el chat no funciona en esta reunión, sí funciona el módulo que se llama P y R en español o Q&A en inglés, dependiendo de la computadora que tengan, para enviarnos las preguntas y ahí yo las voy a ir leyendo y transmitiéndoselas a Mariano. Mariano, hoy empezamos la reunión en un contexto de bastante volatilidad para tanto los mercados de renta fija como renta variable. En particular nos interesa escuchar de la renta fija y una bajada de la renta fija al fondo más grande que ustedes tienen, que bueno, queremos escucharte de primera mano, ver cómo está resolviendo los temas de volatilidad que estamos viviendo. Bueno, Sin más, adelante. muchas gracias Francisco, gracias al Itaú por el partnership que tenemos, gracias a todos los clientes que están escuchando también por el tiempo muy valioso. Y bueno, nos metemos un poquito en el mundo de la renta fija y primero mirando un poquito la parte macro, que es importante, qué es lo que está pasando en estos momentos para, bueno, después contarles un poquito qué es lo que vemos con atractivo en estos momentos, sobre todo la estrategia del PIMCO Income, que sí, es una estrategia grande. Esa estrategia es la que tiene 350 billions en inglés, digamos, de cuando sumás todo, Estados Unidos, la parte offshore, y después PIMCO maneja 2.1 trillions en toda la firma, ¿no? Sí, sí, una firma grande. Pero bueno, los tres grandes temas por ahí que podemos resumir de la macro son estos tres que ven en la presentación. Por un lado, estamos viviendo un shock geopolítico con todo el ruido que hay en Irán. Y bueno, que eso ha revalorizado bastante el mercado, han subido las tasas de interés, por ejemplo, y trajo bastante volatilidad al mercado con suba de petróleo bastante. La suba del petróleo que se ha pasado a la inflación, ha subido también la inflación en Estados Unidos y hay cierta tensión esperando, bueno, por ahí novedades de algún deal con Irán para que empiece a aflojar. Pero bueno, ya venimos casi 3 meses con este shock geopolítico y por eso creemos también que no solamente hay buena oportunidad en la renta fija porque ya se subieron las tasas, sino también es importante tener cierta cobertura con respecto a inflación que ha traído este shock y por eso vemos importante tener algo de bonos linkeados a la inflación como los TIPS o algún que otro activo real. En Ahí segundo, sí. te corto porque es una pregunta muy frecuente, que hablamos de subas de tasas, pero en realidad no vemos la noticia de la suba de tasas. Y esto es importante hacer una aclaración, que es, a ver, siempre que hablamos en estas conversaciones de suba de tasas o movimientos de tasas, se trata de las tasas en el mercado, de cómo se están intercambiando los bonos en el mercado, y no necesariamente a raíz de una decisión de tasa de algún regulador. Estamos como desde el 2022 venimos muy acostumbrados a que las noticias de tasas sean la que la Reserva Federal fija o mueve. Y hoy se habla mucho más de las tasas en el mercado, ¿no? La Reserva Federal todavía no ha movido su tasa. Sin embargo, el mercado empieza a reflejar en las tasas en el mercado secundario, intercambio de bonos, otras tasas que le implican a la Fed quizá ponerse a pensar por lo menos en el futuro de una tasa más alta por un tiempo un poco más largo. Sí, correcto. La tasa de la Fed
viene pausando y es la parte más corta de la curva, ¿no? Después la curva en general va siempre, en la medida que va más para adelante el tiempo, va subiendo. Y bueno, y esa curva se va moviendo para arriba y para abajo. Lo que pasó con el shock es que se movió en general para arriba, sobre todo la parte intermedia y larga. Y bueno, y eso hizo caer un poquito los bonos y parecer como el punto de entrada atractivo, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que está generando el shock geopolítico. En segundo lugar, bueno, vemos que estamos en la parte final del ciclo económico y algunas preocupaciones crediticias hay del lado en renta fija del lado del high yield, en renta privada también hay cierto ruido, pero nosotros no lo vemos como un tema sistémico, sino como algo típico que pasa generalmente en la parte final de un ciclo económico, sobre todo cuando venís con tasas relativamente altas para la economía. De hecho, venimos incluso en la tasa de la Fed, que hacías referencia a vos, todavía por arriba de lo que es una tasa neutral. Una tasa neutral hoy en Estados Unidos debería ser una tasa de la Fed alrededor del 3. Entonces venimos hace tiempo con tasas muy por arriba de eso, de la tasa neutral, y eso en general es restrictivo para muchas empresas. Y en la parte final del ciclo, generalmente hay cierto estrés del lado crediticio y eso es un poquito lo que se está viendo. En tercer lugar, bueno, la disrupción tecnológica con la inteligencia artificial, que sigue empujando mucho, le da un viento de popa fuerte a la economía, con el salto de productividad que genera eso. Y bueno, creemos que esto ayuda a que hoy, por ejemplo, no estemos en una recesión, porque si uno saca el factor del empuje de la inteligencia artificial y de la productividad, hoy seguramente estaríamos en una recesión, dado el resto de los factores que vemos en la economía. Por otro lado, importante mencionar, y acá en este gráfico, porque algunos clientes nos dicen, bueno, con este shock estamos entrando en un escenario tipo 2022, esto va a seguir siéndose las tasas para arriba y los bonos cayéndose. No, 2022 fue algo que pasa seguramente cada 40, 50 años, y estamos en las condiciones iniciales muy distintas de las que eran el principio de 2022, y acá en este gráfico es lo que tratamos de mostrar. Si ven la curva en rojo, lo que muestra son dónde estaba la tasa de la Fed. Cuando arranca 2022, acuérdense que estábamos prácticamente en cero y la Fed empezó a subir rápidamente y con escalones rápidos para ponerse restrictivo. Hoy por hoy ya estamos en niveles alrededor de 3,5, 3,75 de tasa de la Fed, ya estamos altos, estamos relativamente restrictivos. Entonces, el punto inicial es bien distinto de aquel momento. Después, en aquel momento, bueno, sí tuvimos un salto de inflación que llegó a niveles de 9 y hoy ha bajado. Y después las tasas de 10 años de Estados Unidos también estaban muy por abajo en aquel entonces, en principio de 2022. Hoy están en niveles de 4,5, 4,60, con lo cual también nos hace pensar que esto, junto con un mercado laboral que está un poco más flojo. Cuando decimos flojo es que este, está más difícil para el asalariado empujar y tener poder de negociación, porque el desempleo subió un poquito y hay menos vacantes para conseguir trabajo. Entonces eso hace también que lo que sería el pass-through de este shock energético no sea tan inmediato, y también este niveles de tasas iniciales que son diferentes nos hace pensar de que por ahí ya lo peor puede haber pasado, y creemos que por eso es un buen momento para aprovechar esas tasas. Por otro lado, hablamos de una economía en K porque vemos ganadores y perdedores, producto también no solamente la inteligencia artificial, pero bueno, producto también acá. Podemos ver en el gráfico cuáles son aquellos países que son importadores de energía, que son los más perjudicados con este shock energético, y por otro lado los que, no sé si ganadores, pero por lo menos los que no la están sufriendo tanto, pues no subió tanto ni la inflación ni las tasas, que son en general los exportadores de energía. Y también, bueno, acá pueden ver el gráfico que les decía, el mercado laboral que estaba más laxo. Si ven la curva en azul, que es Estados Unidos, para no entrar en todo, que en cada país, pero bueno, en general ha sido muy, muy parecido la gráfica. Pero si miran el azul,
allá en el 2022 estaba en el pico. Y lo que dice la línea azul es un ratio entre las vacantes laborales dividido el desempleo. O sea, que cuando está muy arriba, está muy apretado el mercado laboral y sí, es muy difícil que los empleadores consigan empleados, tienen mucho más poder de negociación y cualquier shock energético en esa situación obviamente pasa mucho más rápido a precios. En estos momentos no, está bastante más abajo, pero vemos un mercado laboral bastante más flojo. Esto se complementa con eso que decía antes, que la situación inicial es distinta de la que veíamos en aquel momento allá por el 2022. Después, bueno, ¿qué estamos viendo de los bancos centrales? Algunos ya están cotizando en las curvas forward de que van a subir las tasas de los bancos centrales, entre dos, tres subas seguramente en lo que es Reino Unido y el Banco de Europa. Y Estados Unidos, bueno, esto está a fin de marzo, tenía una baja de tasa seguramente para fin de año, hoy ya el mercado no está cotizando eso, está cotizando en general una pausa hasta fin de año o incluso un poco de suba. Nuestro view es que seguramente no vaya a haber cambios de la tasa de la Fed este año, que se mantenga en pausa y de hecho cuando haya algún movimiento nosotros creemos que va a ser para abajo porque este shock energético o se resuelve con un deal que está tratando de hacer Trump y las tasas y toda esta tensión afloja, porque lo que vemos es una tasa real muy alta. Claro. Si piensan un poco lo que el mercado hoy tiene cotizado cuando uno mira los bonos que ajustan por inflación, cuál va a ser la inflación de 10 años, y está alrededor de 2,40. Entonces, si miramos la tasa de 10 años que están alrededor de 4,50, 4,60, estamos viendo más de 2 puntos de tasa real. Entonces la tasa real la vemos muy alta y creemos que si se resuelve rápido el conflicto, eso tiene que aflojar. Y si no se resuelve rápido el conflicto y se alarga, de hecho, en algún momento el mercado, generalmente en estos shocks o guerras en el pasado, primero hay un shock de inflación y después si se extiende mucho empieza a pegar en el crecimiento. Entonces el mercado hace un cambio de mirar inflación a empezar a mirar que el crecimiento empieza a aflojar mucho, entonces ahí también las tasas empiezan a volver a su normalidad. Con lo cual, por eso, con respecto a Estados Unidos, de vuelta en la Fed, nuestro view es una pausa y cuando aflojen seguramente un poco la geopolítica o lleguemos más para fin de año, seguramente va a poder resumir y seguir bajando un poquito para llegar a una neutralidad mayor a las tasas. Y esta es una preocupación que tiene vigencia también en muchos otros países. Hablamos de Estados Unidos porque PIMCO y su fondo tienen como cierta especialización ahí, pero hace una semana hablábamos con nuestros clientes y los invitamos a escuchar a Alfonso Capurro de CPA y hablábamos de que esta problemática también está atravesada acá en Uruguay. El Banco Central tiene como esa decisión respecto de qué priorizar en esta lucha de la inflación contra el crecimiento y qué priorizar y tratando siempre de prever qué es lo que está por pasar con este shock, si esto va a ser un shock o va a ser algo un poco más largo. Hoy vemos que el escenario base en general en el mercado es que va a ser un shock, efectivamente, que quizás se extendió un poco más de lo esperado, pero no va a seguirse extendiendo, no vamos a ver algo más prolongado. Este también es el view de Pimco, por lo que veo. Sí, sí, correcto. Ese es el view. Igual de vuelta, como decías vos, el doble mandato que tienen los bancos centrales de tratar de mantener una inflación moderada y tratar de mantener el empleo y el crecimiento, ¿no? Hoy están en un dilema importante, pues les sube la inflación y también se desacelera el crecimiento, entonces no saben un poco qué hacer. Pero bueno, si este shock geopolítico pasa, por ahí este salto de inflación que fue producto del petróleo termina siendo algo temporario y y la Fed, por ejemplo, trata de mirar pasando el evento, digamos, ¿no? Más largo plazo y no reaccionar tan rápido. Por eso creemos que es un poco, no exagerado, pero por ahí que no necesariamente lo que se ve en los forwards es lo que creemos que va a pasar con respecto a tasas. Después un tema bien importante en renta fija, siempre cuál es el nivel de rendimiento que tiene hoy el índice, por ejemplo, de renta fija, que es el que vemos acá en el gráfico, en la línea azul, es el US Aggregate, que es un índice típico de toda la renta fija de alta calidad en Estados Unidos. Y sobre todo, fíjense que nos marca lo que sería el yield actual de 4,6.
cuando uno ve el promedio desde el 2010, que ha sido 2,9. Entonces estamos en niveles de rendimiento de yield superiores al promedio. ¿Y por qué lo marcamos? Porque en renta fija, obviamente, hay otras variables que van a ser importantes, pero si no tenemos la bola de cristal, lo más importante siempre para mirar en un portfolio de bonos es cuál es el rendimiento de los bonos que nos marca que si uno los tiene hasta el vencimiento, cuánto les daría. Y hoy está marcando, como les digo, un yield actual que es superior. Y nos diría que en los próximos 5 años posiblemente tengamos un retorno atractivo. Y fíjense que lo ponemos contra otra curva, que es la curva en verde, que es justamente los rendimientos futuros a 5 años, que están muy correlacionados, están muy pegados a lo que dice el yield actual. Tiene 94% de correlación, que es una correlación muy alta. Por ahí esto es algo muy técnico, pero decir cuando uno mira el yield, uno puede más o menos tener algo de predicción de los próximos 5 años. Y la verdad que el yield siendo relativamente más alto es un buen punto de entrada para renta fija de calidad. No, y es bueno aclarar que cuando nosotros vemos yield, siempre el yield, que es el retorno, está medido en función del vencimiento también. Y eso no implica que en el medio, en camino al vencimiento, no haya cambios en ese retorno promedio o cambios en el precio de los bonos, pero viene siempre como aparejado con un plazo. Y que eso no implica que sea un camino, se conserva volatilidad, todo lo contrario. De hecho, en los últimos años en la renta fija han demostrado que la renta fija tiene potencial de volatilidad, pero sin embargo que el que se mantiene generalmente consigue el mismo retorno que vio en el principio de su inversión. Pero tiene que esperar a cumplir con ese tiempo. Y a veces ese tiempo es difícil de esperar, pero bueno, es importante también tener ese objetivo bien pautado desde el inicio de la inversión. Sí, correcto. Acá generalmente hablamos ¿no? de horizontes de inversión que sean idealmente de 5 años, ¿no? Como para cumplir con ese rendimiento que nos marca el portfolio, pero sí, en el medio obviamente puede haber, si se mueven las tasas, se mueven los diferenciales, también obviamente afecta al portfolio. Pero bueno, volviendo al tema tasas, fíjense en todo el mundo y si lo comparamos contra el 2019, estamos en niveles de tasas bastante más altas, sobre todo lo que ven en verde, más del doble de lo que era en el 2019, entonces estamos en niveles iniciales de rendimiento bastante altos para lo que es renta fija en todo el mundo. Y después, bueno, si uno quiere pensar dentro de la renta fija, ¿qué es lo que está atractivo? Pues hay muchos sectores y algunos están atractivos y otros están caros. Y acá, por eso lo ponemos acá en este gráfico, midiendo contra los últimos 10 años cómo está cada uno de los sectores, ¿no? Y empezando por el azul que está arriba de todo, que ahí dice Global Ag, que es el Global Aggregate, que es un índice global de renta fija, como para medir cómo está, de vuelta, ya lo vimos en el gráfico anterior en el US Aggregate, pero en el global también las tasas están bastante atractivas. Fíjense que nos marca el 75 percentil relativo a los últimos 10 años. Quiere decir, las tasas en general en el mundo están en un nivel relativamente barato. Entonces, tasa hay que tener en los portfolios. Entonces, y después, una vez que sabemos que hay que poner tasa de alta calidad, bueno, ¿qué más le podemos en base a los diferenciales? ¿Qué otro sector puede ser atractivo para machar? Bueno, todo lo que está del lado derecho obviamente es más barato, todo lo que está del lado izquierdo es lo más caro relativo a los 10 últimos años, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que vemos? Por ahí empiezo por lo que está caro. Mercados emergentes external, que sería en moneda en dólar, está relativamente caro. El high yield, que son los bonos de alto rendimiento, estaba más caro, de hecho, ahora está en 29, pero está todavía relativamente caro a los últimos 10 años. Lo mismo con lo que son investment grade, que son compañías que tienen calidad de inversión, están en el 14 percentil. Entonces, en general, en un portfolio como el Income, tenemos menos ponderación en esos diferenciales, en esos sectores, digamos, ¿no? Y donde sí empezamos a cargar más fuerte en una estrategia como, por ejemplo, el Income, es en los que están del 50%, 50 percentil para arriba, que son los securitizados, que son en general bonos que se empaquetan créditos adentro del consumidor americano. Por ejemplo, pueden ser préstamos prendarios que se empaquetan, pueden ser préstamos a estudiantes. En general, esos bonos son de triple A calidad crediticia, son muy alta la calidad y fíjense que están en un nivel
fair, digamos, ¿no? 52 percentil. Cuando vamos a lo que dice ahí, Agency, MBS, que son Mortgage Backed Securities, estos son pools de hipotecas garantizadas por el gobierno americano que lanzan las agencias, por eso se llaman agencies. Estos son de muy alta calidad, de hecho tienen 2 escalones más de calidad que lo que serían las compañías investment grade. Y fíjense que están pagando diferencial mayor que investment grade cuando todavía tiene 2 escalones más de calidad. ¿Por qué la calidad? Porque tienen la garantía del gobierno americano, no hay un riesgo crediticio, no es que una agencia puede entrar en default porque el gobierno americano no debería entrar en default, digamos, ¿no? En cambio, una empresa sí puede entrar en default. Entonces, Parece un poco como contraintuitivo decir claro. que algo tiene o está evaluado como si tuviera menos riesgo y estoy pagando un spread un poco mayor. ¿Cómo se explica eso? Exacto, bueno, hay factores técnicos que los bonos de agency tengan spreads más altos que investment grade. Principalmente hay 3 grandes jugadores en este mercado. El primero es la Reserva Federal, que ha comprado en momentos que el mercado necesitaba liquidez, ha comprado mucho de estos bonos y hasta fin del año pasado les vencía y no los volvía a comprar. ¿Por qué? Porque estaba queriendo bajar su balance. Entonces estaba generando un factor negativo hasta el fin del año pasado en ese sector, porque le vencía alrededor de 90 billions y no los roleaba, no los volvía a comprar. Entonces eso le sacaba liquidez al mercado. Ese es el primer gran jugador. Segundo gran jugador en este mercado son los bancos. Los bancos toman depósitos, se dan vuelta y compran muchos de estos bonos de agencias para machear el término y estar cubiertos. Obviamente, cuando tuvimos todos estos ruidos con los bancos regionales y los depósitos empezaron a caer muy fuerte, todos estos bancos salieron a vender eh, estos bonos. Pero bueno, ya los depósitos se estabilizaron y también es un jugador que no está jugando en forma negativa en estos momentos. De hecho, hace meses que vemos estos diferenciales que van bajando y de a poco se van normalizando, pero todavía están atractivos, están en el 63 percentil, deberían bajar bastante más y estar incluso por abajo de investment grade en algún momento sería lo lógico como vos recién mencionabas, ¿no? Después, otro sector también que lo vemos atractivo es mercados emergentes en moneda local, no en dólares. ¿Por qué? Porque, bueno, vemos la tasa real en mercados emergentes está incluso alrededor de 2,5% más que la tasa real de Estados Unidos. O sea, bastante más tasa real que Estados Unidos. Y cuando vemos el promedio de inflación hoy de mercados emergentes, está incluso por abajo que la inflación de Estados Unidos. Entonces, es una combinación muy buena que obviamente es un sector que es sensible a la volatilidad. Si este conflicto un poco se resume, se termina y baja la tensión en el mercado, es un sector que lo vemos muy atractivo y de hecho el income, si bien estaba muy acotado el mercado emergente, estábamos en 4% hace unos meses, ya lo subimos a 6% y de a poco vamos agregando un poquito más, sobre todo en moneda local. ¿Sí? Bueno, y si pasemos un poco al income y describimos que de vuelta, es el fondo de renta fija activa más grande del mundo. Como decía Francisco, manejamos 350 billions. Y lo que hace la estrategia es invertir en toda la renta fija global, en todos los sectores. Tratamos de cumplir con 2 objetivos básicamente, que son tener una renta competitiva, generar un yield que sea competitivo. Cuando hablamos de competitivo, si tenemos que ponerle un número, hablemos de bonos del tesoro más un par de puntos más o menos. Y por otro lado, el segundo objetivo es que cumpla con un portfolio que sea resiliente, ¿no? Que aguante cuando hay cierta volatilidad, que no se caiga muy fuerte. Y con una filosofía que tiene este fondo que se llama en inglés Bend but don't break, ¿no? Se dobla pero no se quiebra. O sea, tener posiciones en todos los sectores, pero que sean posiciones que sí, como decíamos, en el corto plazo pueden caer de precio porque suben las tasas, pero que no terminamos en un default en esas posiciones, ¿no? Tiene mucha flexibilidad el fondo en invertir en los distintos sectores, flexibilidad que la va a utilizar en base a cómo cambian las perspectivas macroeconómicas. Hoy por hoy, por ejemplo, si tenemos que decir, tenemos sectores que nos preservan el capital, que son más de alta calidad, y sectores por ahí que nos dan más rendimiento, pero que son de más baja calidad,
y tratamos de balancear en base a cómo están las perspectivas. Hoy tenemos mucho más peso en la alta calidad. Hoy el 85% del portfolio está en sectores de muy alta calidad y solamente el 15%, incluye mercados emergentes, está en baja calidad. ¿Por qué? Porque las perspectivas nos hacen que tengamos mucha tasa y tengamos mucha calidad, y la verdad que no necesitamos bajarle la calidad al portfolio para cumplir con el objetivo que había mencionado antes. Bueno, por otro lado, esto es lo que se llama la gestión activa que hacemos en el portfolio de la duración. La duración es el promedio de cuánto duran los bonos promedio de todo el portfolio. Fíjense abajo, en el gráfico de abajo pueden ver en negro la línea, cuál es el promedio de la duración del portfolio. Hemos pasado momentos con promedios casi de duración casi en cero, allá por 2020, 2022 incluso, que fue un momento donde las tasas subieron mucho. Lo transitamos con una duración muy cortita, alrededor de 1 o 2 años nada más. Pero hoy, donde vemos, siempre miramos de reojo la tasa de 10 años o las tasas en general. Cuando las tasas las vemos altas, tratamos de aumentar duración porque tienen mucha posibilidad de recorrido hacia abajo. Cuando las tasas las vemos muy bajas, que el potencial de recorrido hacia abajo es mínimo, la duración la mantenemos bien baja. Entonces eso es algo bastante táctico en el portfolio. Hoy, de vuelta, tenemos 6 años y medio. Nunca, de hecho, desde que entré a PIMCO, nunca vi el income con tanta duración. ¿Y por qué esa convicción? Porque creemos que, como les decía, la tasa real hoy en Estados Unidos está a más de 2 puntos, está muy alta, y el conflicto o se resuelve rápido y las tasas vuelven a aflojar, o si se extiende, el mercado va a empezar a preocuparse por el crecimiento y la Fed también, y posiblemente esto haga que las tasas de la curva también empiecen a bajar en el mediano plazo si se alarga mucho también. Entonces, por cualquiera de los dos escenarios vemos que las tasas deberían ir hacia abajo, no vemos que las tasas puedan irse mucho más para arriba, por ahí sí en el corto plazo, pero estructuralmente no deberían irse muy para arriba porque las condiciones iniciales, como les dije antes, también son distintas. Por otro lado, acá pueden ver cómo dinámicamente cada color es un sector distinto de la renta fija, cómo dinámicamente vamos cambiando la alocación a cada uno de los sectores. Acá lo dividimos en sectores azules, verdes y rojos para no entrar en cada uno. Los azules son los más conservadores, los que más preservan el capital. Los verdes resisten muy bien, son sectores como investment grade, las compañías de calidad de inversión tienen buena resistencia en general a la volatilidad, y los rojos son sectores más riesgosos, pero que tienen también un rendimiento en general más alto. Entonces, está fácil de ver en este gráfico cómo aumentamos la calidad, porque azules y verdes, que son lo que en general la alta calidad, hoy es, como ven ahí, 85% del portfolio, y muy poquito en los rojos, digamos, porque ya con esta calidad creemos que logramos el rendimiento que queremos y la resistencia que queremos para el Y es parte para el también de esa portfolio. estrategia de preservar el capital como primer mandato y generar yield, quizá un poco subordinado o conviviendo, pero siempre necesitando ser ese bend but not break de nada, primero priorizar la defensa del portafolio en momentos volátiles y generando yield, sí, pero sobre todo preservando el capital. Sí, sobre todo porque en estos momentos, tal cual, esos son los dos objetivos, pero en estos momentos lo que vemos es atractivos Ujú. las tasas y los spreads en general, los clásicos, relativamente caros. Claro. Entonces, tratando subiendo la calidad y teniendo tasa más que diferenciales y teniendo algunos diferenciales acotados, es por donde creemos que es el camino de esos dos objetivos que tiene el fondo, digamos, ¿no? Y después un poco medio para ir redondeando, y si quieren después podemos abrir a si tienen alguna pregunta. Acá pueden ver un poco el atractivo de la estrategia. Del lado izquierdo pueden ver el income, cómo tiene, si bien marca ahí 6,90, eso es a fin de marzo. Hoy el yield del portfolio está arriba del 7, está alrededor de 7,40. Pero bueno, fíjense que en ese momento el yield era bastante parecido a lo que marca el high yield, pero el high yield tiene un solo color que es celeste. En cambio el income tiene un montón de colores porque está muy diversificado. Entonces tenemos mucho más calidad y con un rendimiento muy parecido, pero incluso si lo comparan contra investment grade, es un rendimiento casi 2 puntos superior.
Entonces tenemos muy alta calidad, incluso hoy tiene doble A menos de calidad crediticio el income, contra la calidad promedio del investment grade de ese índice es A menos, o sea, son 2 escalones menos también. Y entonces tenemos 2 escalones más de calidad promedio con el investment grade, con casi 2 puntos más de rendimiento. Entonces, eso es bastante atractivo en general para esta estrategia en este momento. Y cuando generalmente tenemos yields alrededor de 7 o por arriba del 7 y miramos la historia del income, son puntos de entrada muy interesantes. Cuando uno mira entrando con ese yield, cuál es el rendimiento del portfolio 1, 3 y 5 años después, en general con rendimientos de 7% han sido bastante buenos. Generalmente han sido los que han sido más, no mediocres, pero han sido cuando uno entra con niveles mucho más bajos, alrededor de 3,5 o 4 de yield. Así que con eso... Me gustó que hablabas de la diversificación. ¿Cuántos bonos mantiene en posición más o menos el Pinco Income? Como para tener una idea del pantallazo del tamaño de este fondo. Bueno, posiciones son alrededor de 3.000 en el fondo, pero pensá que bueno, está toda la renta fija, ¿no? Sí, sí. Y siendo un fondo también tan grande y con tantas posiciones, no lo manejan solamente las 2 o 3 personas que son los líderes, los portfolio managers, sino que atrás de ellos hay 250 portfolio managers de nuestra firma, de PIMCO, que trabajan ayudando, porque son especialistas de cada uno de todos los sectores. Como ellos, este fondo tiene que invertir en todos los sectores, por ejemplo, cuando va y hablan de crédito investment grade, se sientan con 25 portfolio managers de investment grade y son los que le nutren a ellos, a los del income, de dónde invertir en ese sector. Entonces hay todo un manejo de toda la compañía alrededor de esta estrategia, que es muy grande también en la cantidad de posiciones, como vos decías. Me impresiona un poco, pero cuando hablamos de números al principio que hablamos de, no sé, PIMCO, una firma de 2 trillion o el fondo que tiene 350 billion, como que son números que uno no dimensiona, pero viendo, no sé, 3.000 posiciones en bonos, bueno, para construir eso en forma individual, ¿cuánto se necesitaría de patrimonio y de conocimiento para decir, bueno, compito por mí mismo en una diversificación de la misma índole? Bueno, primero, cuánta inversión tendría que tener, segundo, cuánto tiempo para dedicarle. Y bueno, esto es bueno también recordar que el acceso a este fondo es de tan solo desde $1.000, así que también es bueno aprovecharse de la accesibilidad que ofrece este tipo de instrumentos. Sí, seguro. Y también mencionar que muchos de los sectores que invierte el income, en general el inversor normal, si quisiera hacerlo por el lado de los bonos, o no sabe o no tiene acceso. Estamos hablando de bonos securitizados, por ejemplo, los bonos de agencia, etcétera. Y sí, acá uno ya está muy diversificado y puede entrar con montos muy bajos, sí. Excelente. Bueno, Mariano, sin más, porque veo que no hay más preguntas, debo haber atacado todas las que hayan surgido porque te fui piloteando bastante, no te dejé avanzar mucho, espero que no me lo resientas. Pero bueno, sinceramente gracias por acompañarnos en este ciclo, gracias a los clientes que están del otro lado y ante cualquier consulta que tengan ahora o cuando vuelvan a repasar la presentación que va a quedar grabada, por favor no duden en consultar con su ejecutivo de cuentas y ahí vamos a estar para acompañarlos. Bueno, muchas gracias, Francisco, a ustedes y a todos los clientes por el tiempo también. Muchas gracias.